Cuando entras a una regata, esperas un desafío y luchar por un lugar ganador. No esperas luchar por tu vida y la de tu tripulación. Puede que ya hayas visto estas historias individuales en este canal, así que usa los capítulos en la descripción de abajo para navegar por las historias en esta compilación. En abril de 2015, una tormenta masiva azota la bahía de Mobile durante la regata de la isla Dauphin en Alabama. 8 botes se voltean y 6 personas no regresan. La regata de Yates de la isla Dauphin es un evento anual de vela en la bahía de Mobile, Alabama, que se remonta a la década de 1920. El evento de primavera celebra la cultura marítima de la costa del Golfo, reuniendo a marineros experimentados y recreativos, mientras la comunidad local disfruta de las festividades en tierra. La regata cubre 18 millas náuticas iniciando en Upper Bay y cruzando la meta cerca del puente de la isla Dauphin, en el suroeste de la bahía. La bahía tiene una profundidad media de 10 pies y una superficie de 413 millas cuadradas. Islas Barrera la protegen del Golfo de México. La regata es organizada en rotación por 3 clubes náuticos: Buccaneer, Fairhope y el Club Náutico de Mobile. En 2015, el Club Náutico Fairhope se encarga de coordinar la regata con 125 embarcaciones y aproximadamente 475 marineros. La mañana del 25 de abril, una brisa ligera recorre la bahía de Mobile mientras los marineros se alistan para la regata costera. Ron Gastón y Hannah Blalak practican trapecio en el Kyler, un catamarán de 16 pies. Ron, de 50 años, ha navegado casi toda su vida. Asegura su arnés y se inclina hacia el agua. Hannah, de 15 años, nunca había estado en un velero. Es la mejor amiga de Sarah, hija de Ron. El hobby cat de Ron, como muchos, es tan ligero que se arrastra a la playa a mano. En toda la flota de barcos que participan en la carrera, hay embarcaciones diseñadas especialmente para competir, grandes veleros oceánicos con cabinas bien equipadas bajo cubierta y embarcaciones más pequeñas como el Hobby Cat de Ron. Las tripulaciones son tan diversas en sus habilidades y experiencia como los barcos en la carrera, horas antes de que esté programado el inicio de la competencia. El Centro de Predicción de Tormentas alerta sobre clima severo en la costa del Golfo, con ráfagas, granizo y posibles tornados. Existe un 15% de probabilidad de vientos mayores a 50 nudos, principalmente entre las 11:00 y 15:00 horas. En el agua, un funcionario pide por radio a la oficina del club que publiquen la hoja de bajas. Una hoja de bajas proporciona la lista de embarcaciones y su handicap, que es una forma de que embarcaciones de diferentes tamaños y clases sean evaluadas entre sí. La oficina informa la cancelación de la regata a las 7:57. Mientras los marineros se reúnen para salir a las 9:30, el sitio web del Club Náutico anuncia que la regata se cancela por el clima. El Servicio Meteorológico Nacional en Mobile emite una perspectiva de clima peligroso, seguida de un pronóstico crítico a las 08:08, tormentas eléctricas del oeste. A las 8:10, el aviso de cancelación se elimina del sitio web. Anoche vino alguien de la NOAA a darnos un informe del clima. ¿Has navegado en la bahía de Mobile? Puede ser hermoso, tranquilo y de repente llegar una tormenta eléctrica. Gary Garner, el comodoro del club de Yates Fairhope, da la orden de que la carrera continúe. Él aclara que el mensaje de cancelación fue solo un error lamentable. Esto genera confusión en el agua y retrasa el inicio de la carrera de las 09:30 a las 10:30. El frente de tormenta ahora llega al puerto de Pascagoula, Mississippi, a 40 millas al suroeste de Mobile. La tormenta cruza Luisiana a 40 nudos. A las 09:37, una ráfaga de 56 nudos impacta la plataforma West Cameron Bloque 17 y luego una de 72 nudos, la West Cameron Bloque 110 en el Golfo de México. Este aumento meteorológico va hacia la bahía de Mobile.
A las 10:45, los barcos en la bahía de Mobile se preparan para la carrera, revisando teléfonos e instrumentos por el clima. 8 barcos se retiran, 117. Sigue la recomendación del comodoro del club para unirte a la carrera a bordo del velero de 24 pies de eslora llamado Razor. Leonard Luton, de 17 años, su padre y 3 amigos analizan los reportes meteorológicos. Concluyen que la tormenta llegará a las 16:15, dándoles tiempo suficiente para ejecutar su plan de carrera. Irán a la isla Dauphin, cruzarán la meta, regresarán seguros a su puerto. Antes de que llegue el frente, el bote de seguridad que transporta a los oficiales de la carrera señala la cuenta regresiva. Leonard y su tripulación zarpan liderando el grupo. Los catamaranes pequeños cortan el agua y, por ser ligeros, son de las embarcaciones más rápidas de la carrera. Hannah y Ron, navegando en Kyler, se adelantan y pasan junto al velero Windknots de 36 pies bajo el mando de Scott Godbold, amigo de Ron. En la primera etapa, Hannah y Ron compiten contra Shane Gaston, el hermano de Ron, quien navega un catamarán idéntico. Ron realiza una maniobra calculada a mitad de la carrera. En vez de tomar la ruta directa a la isla Dauphin, decide virar al oeste y luego al sur. Esta estrategia funciona. A las 14:00 cruzan la meta en primer lugar. Shane, hermano de Ron, llega un minuto después. Ron y Shane no permanecen en la isla Dauphin como Leonard y su tripulación. Calculan que pueden llegar a casa a salvo antes de que el clima empeore, así que ponen rumbo a casa. Antes de las 15:00, los cielos al oeste se oscurecen por tormentas eléctricas acercándose a la bahía de Mobile. Una cortina de lluvia cubre el horizonte occidental. Ron le dice a Hannah: puede que nos caiga algo de lluvia, pero espera que lleguen al Club Náutico Buccaneer. Antes de que llegue, Hannah sostiene un GPS portátil y lo revisa seguido para seguir su progreso. Se sorprende por las velocidades alcanzadas. Se cuelga el cordón del GPS alrededor del cuello y lo guarda dentro de su chaleco salvavidas. La tormenta, que comenzó en Texas, atraviesa 3 estados para llegar a los límites occidentales de la bahía de Mobile. Durante su trayecto, se convierte en 3 células de tormenta. Cada una transporta aire frío y partículas de hielo, movidas por una corriente ascendente cálida. Generalmente una masa fría se disiparía, pero al pasar la tormenta sobre tierra se interrumpe la corriente ascendente, provocando que el aire frío y las partículas de hielo caigan al suelo. Cuando estas partículas de hielo regresan a la tierra, crean una poderosa corriente descendente. A medida que caen y el hielo se derrite, el agua se evapora, lo que alimenta la corriente descendente, aumentando su fuerza. Esto genera una masa de aire frío bajo la tormenta y causa ráfagas fuertes. El enfriamiento aumenta al interactuar con la capa de aire seco de la bahía de Mobile. Al bajar la temperatura, el aire se densifica, sube la presión barométrica y se intensifican las ráfagas de viento. Las estaciones meteorológicas alrededor de la bahía de Mobile detectan esta caída de temperatura y un aumento en la presión barométrica. Poco después de las 15:00, vientos de nivel huracán y olas enormes azotan la bahía de Mobile. Relámpagos iluminan el cielo, luego cae fuerte lluvia y baja la temperatura. Mientras la tormenta crece, Hannah siente el aire helado y luego la calma se rompe por vientos huracanados. Su bote, el Kyla, se voltea arrojando a Hannah y a Ron al agua. Ron agarra a Hannah y una cuerda atada al bote. El viento empuja el bote volcado lejos de Ron y Hannah. Ron suelta la cuerda y sostiene a Hannah. A 30 kilómetros al norte, Felipe McNamara inicia su primer turno como oficial de guardia de la Guardia Costera y recibe llamadas de auxilio. En la tercera llamada se desarrolla un evento importante. La Guardia Costera actúa y las autoridades buscan comprender la magnitud. Mientras los marineros en la bahía luchan por sobrevivir, muchos barcos quedan atrapados en la tormenta. La Guardia Costera usa barcos y aviones para buscar sobrevivientes. Cuando una embarcación está en peligro y el capitán pide auxilio con Mayday, incluye nombre, ubicación, tipo de emergencia y número de personas a bordo.
Esa información da a la Guardia Costera un mandato claro: rescatar a X personas. La Guardia Costera solicita una lista de embarcaciones y personas a los organizadores de la carrera, pero no existe una lista completa. El Club Náutico tiene la lista de barcos para la carrera, pero no la de los tripulantes. Sin saber cuántas personas o cuántas embarcaciones faltan por localizar, su trabajo se vuelve significativamente más difícil de manejar. Un oficial de la Guardia Costera contacta a las familias para saber cuántos desaparecidos hay. Ron y Hannah luchan contra las olas y el viento. Ron saca su teléfono mojado de la funda impermeable. Hannah guía a los rescatistas a su ubicación usando las coordenadas del GPS. Shane, el hermano de Ron, supera varios vuelcos antes de alcanzar la orilla. La búsqueda y rescate sigue durante la noche. Leonard Luton y la tripulación del yate Razor siguen desaparecidos. Han sido arrastrados mar adentro por las corrientes durante 5 días entre el 12, 25 y 30 de abril. La Guardia Costera hizo 145 búsquedas en 7.500 millas cuadradas de océano. Los rescatistas pasan de una embarcación volcada a otra buscando sobrevivientes. Tras horas en el agua, la Guardia Costera recoge a Leonardo. Hallan muerto a un tripulante y otro sigue desaparecido. El Club Náutico enfrenta demandas por más de $7 millones. Permitieron que la carrera siguiera aunque sabían que habría mal clima ese día en la bahía. Además, no tenían la lista completa de los participantes. Desde entonces, los organizadores colaboran con la Guardia Costera para mejorar la recopilación de datos sobre tripulaciones y barcos en las carreras. Eso no exime a capitanes y tripulación de ignorar advertencias meteorológicas. 8 barcos se retiraron de la carrera, asumiendo la responsabilidad por la seguridad de su tripulación. 8 barcos se hundieron y 40 personas fueron rescatadas. 6 marineros están muertos. Gracias por vernos. Si te gustó este video y quieres ver más sin anuncios, únete a nuestro Patreon. El enlace está en la descripción. Únete gratis o elige una membresía con beneficios como videos sin anuncios, acceso anticipado y llamadas en vivo de preguntas y respuestas. Espero conocerte ahí. El 11 de agosto de 1979, 303 yates zarparon en la carrera Fastnet Round the Rock. En la tormenta que siguió, 24 embarcaciones fueron abandonadas, 5 se hundieron, 136 tripulantes fueron rescatados y 15 marineros murieron. Esto provocó una de las mayores reformas en la cultura de las regatas de alta mar. El Grimalkin es un yate de vela de 30 pies y media tonelada, diseñado por Ron Holland y fabricado por Camper y Nicholson. En la preparación para la regata Fastnet de 1979, una tripulación de 6 hombres navegó juntos en varias regatas de alta mar como preparación para la regata Fastnet Round the Rock. Todos son marineros experimentados y conocen el barco. El 11 de agosto, 303 yates zarparon en condiciones suaves. A bordo del Grimalkin están el capitán David Sheehan, su hijo Matthew, que tiene 17 años, Nick Ward, Mike Doyle, Dave Wheeler y Jerry Winks. La regata Fastnet Round the Rock es uno de los eventos más antiguos y prestigiosos de carreras de alta mar, iniciando en Cowes, isla de Wight. Los yates navegan por el suroeste de Inglaterra hacia el mar Céltico. Rodean el Fastnet Rock al suroeste de Cape Clear en Irlanda y regresan a Plymouth. La carrera de 600 millas náuticas dura unos 6 días y es una prueba extenuante para la voluntad y experiencia de cualquier marinero. En 1979, la carrera está regida por un conjunto de reglas llamado IOR, la Regla Internacional de Alta Mar. El IOR es un sistema de puntos para medir un yate. Después de tomar estas medidas, a un yate se le asigna un handicap. El handicap permite que una embarcación sea asignada a una clase, lo que significa que yates de una clase similar pueden competir entre sí. También permite que yates de diferentes clases compitan en condiciones algo iguales al aplicar el handicap.
Durante años, los diseñadores llevaron sus diseños al límite para crear yates más rápidos. Que las reglas del IOR permitirían, el IOR se medía en ciertos puntos, lo que permitía a los diseñadores priorizar esos puntos para las mediciones, reducir el hándicap del yate y ser más liberales en sus diseños fuera de esos puntos. Para optimizar la velocidad hay más que eso. Dos factores clave en la velocidad de un yate son la longitud de la línea de flotación y la resistencia bajo ella. Un yate es más rápido si su línea de flotación es larga y la resistencia bajo ella es baja. Un barco lento genera una ola corta. Al acelerar, la ola crece en longitud y altura. Cuando la ola alcanza la mitad de la línea de flotación, el barco tiene que subir su propia ola. Cuanto más rápido va, más grande es su ola, por lo que debe subir una ola mayor, lo que exige más velocidad y genera otra ola aún más grande. Eso significa que la línea de flotación actúa efectivamente como un limitador de velocidad, y una vez que se alcanza cierta velocidad en relación con la longitud de la línea de flotación, no puede ir más rápido. Según estas reglas, Grimalkin con 30 pies de eslora tendría un hándicap menor que uno de 40 pies. Sin embargo, los diseñadores pueden ampliar el ancho de la manga en un punto no medido y así aumentar la línea de flotación. Además, pueden reducir el tamaño de su quilla para disminuir la resistencia bajo el agua. Los yates con estos diseños suelen ser más anchos y menos profundos. Claro, en manos correctas y condiciones adecuadas, Grimalkin es una contendiente real, con tripulación y capitán expertos. El clima es bueno para navegar y la carrera comienza el 13 de agosto. La flota está en el mar Céltico. Algunas de las embarcaciones más grandes y rápidas ya han rodeado la roca y están en su tramo de regreso. El mar se agita con el mal clima, el viento aumenta y el capitán David Sheehan decide poner un rizo en la vela. Un rizo es un grupo de lazos en la vela mayor. Si el viento sube, un yate puede sobrepotenciarse si hay mucha vela expuesta. Bajas la vela y atas su parte inferior a la botavara. David ataría todos los juegos de rizos antes de bajar la vela durante las próximas horas. El día anterior, David había sintonizado para escuchar el pronóstico marítimo, como lo hacía a la misma hora todos los días. El pronóstico marítimo es un informe del clima diario transmitido por radio a una hora fija. Las embarcaciones pueden sintonizar para recibir el pronóstico meteorológico más actualizado. En 1979 era la única forma de saber el clima. Toda la flota de Fastnet recibía la misma información y luego seguía con su rutina diaria de navegación. La transmisión informa vientos de 45 nudos que un marinero experimentado consideraría fuertes pero manejables. Ese 12 de agosto, la oficina meteorológica emitió advertencia de tormenta con vendaval. Como ocurrió fuera del horario regular, la flota de Fastnet y David Sheehan no lo recibieron. Más aún, el frente de tormenta es seguido inmediatamente por una presión extremadamente baja y la dirección del viento cambia de suroeste a noroeste. David y su tripulación, acostumbrados al mal clima, guardaron los objetos sueltos. Preparan algo de comida para mantenerse y se preparan para el mal clima. Todos salen a cubierta y se sujetan al barco con una cuerda de seguridad unida al arnés y al barco. El viento fuerte ya ha generado olas altas cuando cambia de dirección y aumenta su velocidad. Esto envía dos olas en rumbo de colisión. El resultado son olas cortas y agudas de gran altura que chocan entre sí desde diferentes direcciones, lo que produce olas aún más altas. El mar empeora con el tiempo hasta que el barco enfrenta una de las peores experiencias para un marinero. Mientras la Grimalkin desciende por una ola, su proa, la parte delantera del barco, se clava en el seno de la ola que tiene enfrente y su popa, la parte trasera, pasa justo por encima de la proa. Esto se llama pitch pole y es la primera de muchas para la Grimalkin. La Grimalkin manejaba el viento de una dirección, pero al cambiar otra fuerza intervenía. Cuando una ola y la corriente de agua van en la misma dirección, ambas fuerzas se suman. La ola generada por el viento se desliza sobre el agua. Una embarcación a vela percibiría esto como un oleaje creciente, no como una ola que rompe. El oleaje aumenta, pero no siempre rompe al llegar a la playa.
Al cambiar el viento de dirección, parte de la flota de Fastnet fue golpeada por el viento opuesto a la corriente. El viento en dirección contraria al agua hace que la corriente empuje la base de la ola bajo sí misma. Y el resultado es una ola que rompe sobre sí misma. De la misma manera que si alguien te barriera los pies por debajo, ahora el Grimalkin enfrenta olas de distintas direcciones que se refuerzan entre sí. La corriente hace que las olas golpeen el barco y la popa del Grimalkin se voltee sobre su proa, obligándolo a enfrentar las fuerzas que sellarán su destino. Los diseñadores de barcos cambiaron su enfoque a una manga o sección media más ancha para aumentar la línea de flotación y hacer que el barco fuera más rápido. Un calado más superficial o menor profundidad bajo la línea de flotación reduce la resistencia bajo el agua. Estos cambios en el diseño hicieron el barco más rápido, pero movieron el centro de gravedad hacia arriba. La estabilidad de un barco se mide por su rango de estabilidad. Un barco con un rango de estabilidad de 150 grados significa que, incluso si el barco está completamente invertido, la acción de las olas lo balanceará lo suficiente como para que se enderece por sí solo. El Grimalkin tiene un rango de estabilidad menor, cerca de 90 grados, por lo que es fácil que se vuelque. Tras volcar, solo la suerte decide si puede enderezarse. David y su equipo ahora luchan por sobrevivir. Tienen todo en contra y la tripulación ya muestra agotamiento por la tormenta constante. Muestran signos de hipotermia y han tenido varios casi ahogamientos. Tras volcar el barco entre las olas, David decide enviar un Mayday. Junto con su hijo Mateo, de 17 años, baja a la cabina para hacerlo. Nick, Mike, Dave y Jerry permanecen en la cubierta y meten la balsa salvavidas en la cabina. La cabina del yate es donde está el timón y se sientan los marineros. No lanzan la balsa salvavidas, solo la preparan bajo la cubierta para usarla si es necesario. David pide auxilio Mayday y junto con Matthew se preparan para otro vuelco. El almacenamiento del barco no está hecho para estar totalmente invertido, por lo que hay escombros sueltos en la cabina. Una lata de comida golpea a David y le fractura el cráneo. Matthew arrastra a su papá de regreso a la cabina. Otra ola voltea el barco y este no se endereza. Matthew tiene suerte de encontrar una bolsa de aire debajo de la cabina volcada. Después de un tiempo tratando de mantenerse a flote, Nick aparece en la misma cabina. La tripulación está sujeta al barco por los arneses, lo que les ayuda a no caer, pero ahora también les impide nadar para salir de debajo del barco volcado. Luego, el mástil cede y se desprende del barco. Casi de inmediato, el centro de gravedad cambia. El mástil ya no es el peso que los mantenía boca abajo, y el barco se endereza solo. Mateo ayuda a su tripulación a subir al barco. Se detiene y ve el cuerpo de su papá flotando boca abajo en el mar, sabiendo que no puede subirlo. No estaba sujeto cuando el barco volcó y ahora se aleja para no volver. Nico y Gerardo yacen sin vida en la cabina. Miguel y David lanzan la balsa salvavidas y la inflan con una cuerda. Gritan a Mateo para que salte y él se voltea hacia Nico y David. Él duda entre quedarse con el barco y los cuerpos de sus amigos o evacuar con Miguel y David a la balsa. En el calor del momento, salta a la balsa salvavidas con los dos marineros. Horas después, la balsa se aleja del Grimalkin y los cuerpos de Nicholas Ward y Jerry Wink son golpeados mientras la tormenta sigue. Entonces Nicholas empieza a recobrar el sentido. Revisa el Grimalkin en busca de señales de vida, pero solo están él y Jerry. Nicholas relata en su libro Dejado por muerto que al recuperar la conciencia, Jerry seguía vivo. El enlace al libro está abajo. Es uno de los mejores relatos que he leído sobre el desastre de Fastnet 79. Para cuando el Grimalkin es encontrado por un helicóptero de búsqueda, Jerry ya está muerto. Con los años, la cultura en las regatas de alta mar cambió. La regla IOR evolucionó hacia una visión más integral de la preparación de embarcaciones para regatas de alta mar, siendo reemplazada por el Sistema Internacional de Medición IMS. El IMS considera más aspectos para inscribirse a una regata, como sistemas de emergencia, terminar carreras clasificatorias y el rango de estabilidad de la embarcación. Además, los capitanes se mostraron más dispuestos a cancelar o retrasar una regata si se pronosticaba clima extremo.
En varias regatas, los capitanes abandonaron la competencia tras la salida y buscaron refugio en el puerto más cercano. Al acercarse el mal tiempo, la tripulación se enfocó más en la seguridad, comprando su propio chaleco salvavidas y arnés en vez de depender del equipo del barco. No se puede decir necesariamente que todas estas cosas se atribuyan directamente al Fastnet, pero sin duda tuvo su parte de responsabilidad. Salir al mar siempre será una empresa peligrosa. Comparando el desastre del Fastnet 79 con el de Sydney a Hobart 98, que tuvo una tormenta similar o peor, puedes notar diferencias. En la carrera de Sydney a Hobart 98, solo el 18% de la flota volcó a 90 grados frente al 48% del desastre de Fastnet 79 y solo el 3% quedó totalmente invertido contra el 18% en Fastnet. Por supuesto, no se puede comparar una tormenta o una carrera directamente con otra. Al final, si zarpas, debes conocer las limitaciones de tu embarcación y estar listo para cualquier condición. Dejaré los enlaces a mis fuentes en la descripción. No me habría inscrito en esta carrera si hubiera sabido lo difícil que era. La trágica regata Sydney a Hobart de 1998 dejó 6 muertos, 5 barcos hundidos y 55 marineros rescatados. La regata Sydney a Hobart, organizada por el Club de Yates de Crucero de Australia, inicia en Sydney el día después de Navidad. Luego va al sur por el mar de Tasmania, pasa el estrecho de Bass, entra a la bahía Storm y sube por el río Derwent hasta Hobart, Tasmania. La regata cubre una distancia de aproximadamente 630 millas náuticas. Es ampliamente considerada como una de las regatas de yates más desafiantes del mundo. En diciembre de 1998, el policía Gary Shipper de Victoria pasa Navidad con su esposa Jan y sus hijos Clinton y Justin. Abren regalos bajo el árbol y almuerzan en familia. Al día siguiente terminan las celebraciones. Los niños se despiden de su papá y le desean suerte. Son demasiado pequeños para comprender completamente a dónde va su papá o los peligros que podría enfrentar, pero pueden sentir el ambiente tenso de sus padres y su familia. Gary debe dejar las celebraciones y enfocarse en la carrera. Marineros se reúnen en el Cruising Yacht Club de Australia en Sydney para la última reunión, donde advierten sobre una baja presión frente a la costa este. A las 13:00 en el puerto de Sydney suena el disparo de salida y 115 yates parten rumbo al mar de Tasmania. Le quité el velero a mi hijo para mostrarte los puntos de navegación. El viento viene del oeste-suroeste, llenando las velas desde la aleta de estribor por popa. Empuja los yates desde atrás y algo a la derecha. Suelten las velas para atrapar el viento cuando sopla detrás. Es un punto de navegación cómodo. Un punto de navegación es la dirección del yate en relación con la dirección del viento. La razón por la que un viento de popa es cómodo es porque el yate se mantiene plano, nivelado con el agua, y porque el yate va en la misma dirección que el viento. No sientes ni escuchas el viento soplando en tu cara. En 1998, Larry Ellison es director de tecnología y principal accionista de Oracle. A los 25 años compró su primer yate y desde entonces ha competido en casi todos los grandes eventos de vela mundiales. En los 90, Ellison ganó 5 campeonatos mundiales maxi con sus 78 pies. Ellison navega el Sayonara desde Sydney y gira a estribor. Al dirigirse al sur por la costa, cruzando el mar de Tasmania y el estrecho de Bass, el rumbo de navegación cambia al girar al sur. El viento viene casi directamente del oeste. Está golpeando el yate por el costado, lo que significa que viene casi directamente desde un lado del yate, ni desde el frente ni desde atrás. Ellison ajusta la vela a unos 45 grados respecto a la dirección del barco. Aunque el viento viene de lado, este es el punto de navegación más rápido porque al pasar sobre la vela crea baja presión y la jala, dándole forma de ala de avión.
La baja presión frente a la vela crea un vacío y jala la vela hacia adelante. En el mismo ángulo de 45 grados, el barco empieza a escorarse, es decir, ya no está plano en el agua. Se coloca en un ángulo leve al agua porque el viento intenta voltear la vela. La quilla actúa como contrapeso y canaliza el agua como timón. La baja presión frente a la vela la empuja hacia adelante y la quilla contrarresta esa fuerza, generando impulso. Mientras el viento aumenta y el cielo se oscurece, Sayonara va a más de 21 nudos, casi 25 millas por hora. La mayoría de los yates de vela recreativos promedian 5 nudos. La baja presión de la tormenta aumenta, es para lo que se prepararon. A la 1:00 de la mañana del 27, el navegante de Ellison traza su posición y se la informa. A las 12 horas de la carrera, van más del doble de rápido que el poseedor del récord de la carrera, responde Ellison. Se supone que no debemos ir tan rápido. Se pregunta si los yates pequeños resistirán los fuertes vientos. Las reglas le prohíben informar a la flota cuán intensos son los vientos al sur. Compartir información meteorológica puede dar ventaja a la flota o permitir que un yate dé datos falsos para beneficiarse. Por eso, los yates no pueden compartir información sobre el clima o el mar. Los sistemas de baja presión o frentes fríos suelen cruzar el sur de Australia y se disipan o avanzan rápido. Los marineros suelen enfrentar estos sistemas meteorológicos, que aunque incómodos, ofrecen el viento para una carrera emocionante. En la reunión informan que se espera mal clima y las tripulaciones del estrecho de Bass afrontarán un viaje difícil. Entra al estrecho de Bass el yate Espada de Orión, timoneado por el olímpico británico Glyn Charles. Charles compitió en Atlanta 1996 y se prepara para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Con un yate de 6.9 metros para 2 personas, se percibe que el sistema de baja presión gana fuerza, aunque quienes corren ya saben que se está formando. El servicio meteorológico no ofrece datos específicos ni medibles del estado del mar. Ellison y Charles saben que habrá mal clima, pero el servicio meteorológico no informa velocidad del viento ni altura de olas. Al navegar hacia el sur por el mar de Tasmania, la tierra los protege del viento y reduce su velocidad antes de que los alcance. Ellison y Charles ignoran que van hacia una baja presión en la costa este. A diferencia de los habituales sistemas fríos de la regata Sydney a Hobart, esta baja presión en la costa este se forma de manera distinta. Una burbuja de aire polar frío avanza lentamente al norte al llegar al sur de Australia. La tierra cálida empuja el aire frío hacia el hemisferio superior. Una masa de aire frío se mueve lentamente sobre Australia, generando una fuerte célula de baja presión que no se disipa ni pasa rápido. Además, un sistema de alta presión de aire cálido se desplazó al sur desde el Ecuador frente al de baja presión. El clima en el estrecho de Bass es una combinación de una baja extrema que se mueve lentamente enfrentándose a una alta extrema, y no pasa rápido, lo que le da al mar más tiempo para crecer. La corriente superficial del sur de Australia fluye de oeste a este junto con el viento y las olas hacia el noreste. Las ráfagas en el promontorio de Wilson llegan a 90 nudos y las olas alcanzan 30 metros. La flota de 115 yates se divide en 3 grandes grupos. Los líderes entran al estrecho de Bass la mañana del día 27. El viento cruza el estrecho sin ser detenido por tierra, mientras los punteros navegan hacia él. Dejan la protección de la tierra y el viento sube de 30 a 60 nudos en minutos. Las olas y el viento golpean los yates de lado, haciendo que rueden sobre las olas mientras el viento los derriba. El viento y las olas en el estrecho de Bass vienen ambos de la misma dirección. Los yates están ya escorándose en su punto de navegación de través. Ahora también se están ladeando peligrosamente hacia el costado de las olas. El yate Espada de Orión navega en el estrecho de Bass con Glyn Charles al mando. Los vientos llegan a 90 nudos y el yate ha volcado varias veces.
Glynn sabe que deben avisar al resto de la flota, pero hacer una llamada por radio los descalificaría si logran sobrevivir. Su novia, Annie, también es marinera. ¿Ella haría la llamada? Glynn piensa en su mamá y en su hermana. En Inglaterra, un marinero debe saber que puede enfrentar cualquier desafío del océano. Hacer una llamada por radio implica aceptar la derrota para advertir a la flota. En el mejor caso, enfrentas la vergüenza de rendirte. En el peor, aceptas tu mortalidad. Y aún así debes lidiar con eso sabiendo que ya te rendiste. Gary Shipper, policía, es parte de la tripulación del 12.5 metros. De nuevo desafío, rumbo al estrecho de Bass, enfrentando fuertes vientos y grandes olas. A la 1:00 am, Shipper trabaja en la cubierta mientras el agua la barre. No tiene ningún equipo de seguridad, no lleva chalecos salvavidas, no está sujeto a la cubierta con un arnés y una línea de vida y no tiene una radiobaliza de emergencia o baliza de localización de emergencia. En medio de la noche, los enormes oleajes y el viento implacable empujan de nuevo al Challenge más allá de los 90 grados. La cubierta en la que Shipper estaba sentado ya no está debajo de él, cae desde el lado alto del yate al mar oscuro. Shipper escucha a alguien gritar, «Hombre al agua». La voz desaparece tras el rugido de las olas en el viento. Mientras lucha por mantener la cabeza fuera del agua, se pregunta cómo va a encontrarlo y recogerlo el barco. Las olas son como acantilados. El barco desaparece en el valle entre las olas y reaparece mientras las olas lo cubren. Sin posicionamiento electrónico, Shipper queda varado en mares tormentosos. Recuerda que solo tiene una linterna impermeable para indicar su ubicación a la tripulación. En la oscuridad total y mares violentos, está en el agua por casi media hora. La tripulación realiza un rescate ejemplar, gira el barco y casi aterriza sobre él, otra vez. Giran el barco para que el clima lo arrastre. El viento alcanza ráfagas de 90 nudos y olas mayores a 30 metros. Don Buckley está bajo cubierta en el yate B-52. El barco ha sido volcado más de 90 grados más de una vez, con la vela completamente sumergida. El barco ruge al subir una ola. El timonel grita, ¡cuidado! Y el B-52 cae de la ola, estrellándose boca abajo en el agua. El viento y la lluvia ceden al estruendo del barco, chocando contra el agua como un auto. El barco emerge, pero está lleno de agua y el equipo disperso en la cabina. En la cubierta, una estufa golpea a una miembro femenina de la tripulación en la cabeza y queda atrapada bajo el agua. La cabeza de otro hombre queda atascada en el volante. Don se desabrocha el arnés de seguridad y cae por la borda, quedando a 40 metros del barco. Por suerte, logra nadar de regreso y subir a bordo. A bordo del Sword of Orion, la tripulación lucha por sobrevivir y decide romper las reglas para alertar a la flota sobre el clima, sabiendo que la carrera terminó. Jeff Hill, a bordo del Antípode Sydney, y el resto de la flota aún no han entrado al estrecho de Bass, pero ya están enfrentando condiciones severas. Jeff escucha la llamada por radio. El 27 de diciembre a las 17:00 autoridades australianas emiten un Mayday general. Jeff continúa navegando hacia el sur. Él y su tripulación han invertido mucho tiempo y dinero en esta carrera. Sabe que para algunos de ellos es una oportunidad única en la vida. Si se retiran, deben volver a casa. Se pregunta si hubieran triunfado siguiendo al estrecho de Bass y si volverán vivos. Nunca podría enfrentar a las familias de su tripulación si algo les pasara. Decide retirarse y se dirige al puerto seguro más cercano en Eden 39. Otros yates lo siguen. Saben que el costo de perder la vida supera por mucho el orgullo tonto de ponerse en aún más peligro del que ya están. Pero Glynn Charles, Larry Ellison y Gary Shipper siguen luchando por sus vidas en el estrecho de Bass. El Jade Winston Churchill es derribado al caer de una ola. Los 9 tripulantes se apresuran a preparar la balsa salvavidas mientras el yate se llena de agua. Abandonar un yate en clima severo implica dejar una cubierta sólida por una balsa inflable, separados del agua solo por una delgada lámina de plástico.
Al subir a la balsa salvavidas, se preguntan si verán a sus familias otra vez. La aventura de 630 millas náuticas se ha convertido en una lucha por sobrevivir y solo está empeorando. Voluntarios de la patrulla costera en Edén coordinan rescates por radio día y noche. 35 aviones y 27 barcos de la Marina Real Australiana participan en el rescate. El exolímpico británico Glyn Charles cae al agua desde la Sword of Orion y se ahoga. Su cuerpo no es recuperado. Su mamá y hermana no pueden enterrarlo. En el yate Winston Churchill, el equipo sube a las balsas salvavidas, pero una es arrastrada por las olas y se rompe. Los 3 tripulantes se ahogan. El yate, después de perder el mástil, da vueltas entre las olas. El capitán sufre un ataque al corazón y otro miembro de la tripulación resulta fatalmente herido después de caer por la borda y ser rescatado. Gary Shipper en el Challenge cruza la meta en el lugar 24. Su esposa e hijos podrán pasar otra Navidad con él. La regata de Yates Sydney a Hobart 98 es la mayor operación de rescate en tiempos de paz de Australia, con casi 1000 personas de rescate involucradas. 55 marineros son rescatados de sus yates por barcos y helicópteros. 115 yates comenzaron la carrera, 5 se hunden, 7 son abandonados y 59 se retiran en Edén. A pesar de todo, 44 yates lograron llegar a la meta. Larry Ellison, en el Sayonara, cruza primero la meta a las 8:00 del 29 de diciembre, pero no hay celebraciones. El yate número 44 y último en llegar, Misty, cruza la línea 2 días después en Hobart, el 31 de diciembre. La tragedia Sydney-Hobart 98 transformó para siempre las regatas de Yates. Desde entonces, el equipo ha mejorado. Mejores chalecos salvavidas, mejores arneses, radiobalizas personales, mejor educación y entrenamiento y mejores datos meteorológicos. Mejoró la coordinación entre servicios meteorológicos y organizadores de regatas para dar información precisa sobre olas y viento. Las reglas cambiaron. Los yates deben avisar a la flota si hay vientos de más de 40 nudos. Gary Shipper siguió navegando y promoviendo la seguridad marítima hasta su fallecimiento en 2010. El 30 de diciembre, solo 4 días después del inicio de la carrera, se realizó un homenaje en Constitution Dock por los 6 marineros fallecidos. Hugo Van Kretschmar, comodoro del Cruising Yacht Club de Australia, organizador de la carrera, lee un comunicado. Mike Bannister, John Dean, Jim Law, Glenn Charles, Bruce Guy, Phil Skeggs. Que su viaje eterno esté bendecido con mares tranquilos y brisas suaves. Que nunca tengan que rizar o cambiar una vela de proa en la noche. Que su litera siempre esté cálida y seca.